justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Hola, damas y caballeros. Continuamos en el camino pascual, ya entrando en el ambiente de esta Semana Santa, la semana última de la Cuaresma y el inicio pleno del Triduo Pascual. Hoy el centro de todo es la pasión de Jesús según San Marcos, que es no otra cosa que una teofanía divina. Hoy comienza la gran semana litúrgica que nos conduce a la Pascua, la muerte y resurrección del Señor, centro de nuestra fe cristiana. La Semana Santa es un tiempo de profundas vivencias religiosas. El misterio de Dios entregado por nosotros y la fuerza de su resurrección, como se expresa en San Pablo, nos convocan ante la cruz, que es el triunfo del amor sobre el odio, la esperanza frente a toda desesperación. El Evangelio de la entrada en Jerusalén, con la procesión de la comunidad y de los ramos, debe servir para inaugurar una gran semana de cristianismo. Toda la tradición y hermosura de los ramos y palmas, no obstante, nos invita a introducirnos en aquella experiencia de ir a Jerusalén que el profeta de Galilea no podía eludir. Jesús sin duda ha sabido lo que le esperaba: el juicio, la condena y la muerte. Con todo eso se ha presentado y representa estéticamente muchas veces, pero en torno a aquella Pascua del año 30 no había nada teatral ni simbólico, sino todo era real, sino la dura realidad de alguien que sabe que lo quiere. Jesús no se deja ilusionar por los gritos de los hosanna, porque no se presentía Mesías, y mucho menos como algunos lo interpretaron. Estas aclamaciones justificarían más su juicio y su condena ante los poderosos que estaban esperando que llegara el profeta de Galilea a Jerusalén. Y Jesús llegó. Una primera lectura de Isaías del capítulo 50, verso de 4 al 7, que nos narra el famoso cántico del siervo de Yahvé. Una primera lectura de los cantos del siervo de Yahvé, el tercero. ¿Cuál es el mensaje? Nos abre la ignominia de este mundo violento, cruel, frente a la fuerza de la mansedumbre del discipulado, del siervo de Dios, porque en su pasión Dios siempre estará con él. Es una lectura muy adecuada de preparación a la proclamación de la pasión del Domingo de Ramos, ya que fueron los primeros cristianos los que descubrieron en estos cantos que el Mesías habría de sufrir si querría que su propuesta de salvación tuviera fuerza. Una segunda lectura de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, del 6 al 11, es un himno de Jesús, himno de la carta a los Filipenses. Segunda lectura de la liturgia de la palabra, pone de manifiesto la fuerza de la fe,
con lo que los primeros cristianos cantaban en la liturgia y que Pablo recoge para las generaciones futuras, como evangelio vivo del proceso de Dios de Cristo, el Hijo, el que quiso compartir con nosotros la vida. Es más, que quiso llegar hasta allá de nuestra propia debilidad, hasta la cruz, la muerte en cruz, añadirá Pablo, que es la muerte más escandalosa de la historia de la humanidad, para que quedara patente que nuestro Dios, al acompañarnos, no lo hace estéticamente, sino radicalmente. No es el día de profundizar en este texto inaudito de Pablo. La pasión de Marcos debe servir de referencia de cómo el Hijo llegó hasta el final, la muerte en cruz. El Evangelio de Marcos hoy, en el capítulo 14 y parte del 15, la pasión según ese apóstol. Hoy la lectura de la pasión según Marcos debe ser valorada en su justa medida. La lectura en sí debe ser evangelio mismo, y nosotros, como las primeras comunidades para las que se escribió, debemos poner los 5 sentidos y personalizarla. La pasión según San Marcos es el relato más primitivo que tenemos de los evangelios, aunque no quiere decir que antes no hubiera otras tradiciones de lo que él se ha valido. Debemos saber que no podemos explicar el texto de la pasión en una forma breve, sino que debemos invitar a todos para que cada uno se sienta protagonista de este hermoso relato y considere dónde podía estar el presente, en qué personaje, cómo hubiera actuado en este caso, precisamente porque un relato de la que ha nacido, casi con toda seguridad, para la liturgia es la lectura el momento adecuado para experimentar su fuerza teológica y espiritual. Desde el primer momento en los versos 1 y 2 nos vamos a encontrar con los personajes, los protagonistas. El marco es la fiesta de Pascua, que se estaba preparando en Jerusalén. Faltaban 2 días, y los sumos sacerdotes no querían que Jesús muriera durante la fiesta. Tenía que ser antes. El relato, no obstante, arreglará las cosas para que todo ocurra en la gran fiesta de Pascua de los judíos. Nada más y nada menos. Los responsables, dice el texto, buscaban cómo arrestar a Jesús para darle muerte. Era lo lógico, porque era un profeta que iba muy por libre. Era un profeta que estaba en las manos de Dios. Esto era lo que no soportaban ellos. Pero si queremos organizar nuestra preparación, tanto a nivel personal como catequético y pastoral, para una lectura previa, pausada y reflexiva del relato de la pasión de Marcos, aquí van algunas pautas que pueden resultar orientadoras. Marcos estructura el relato de la pasión y muerte de Jesús con un tríptico introductorio, capítulo 14, 1 al 11, para leerlo situados al mismo día, 14, 12, que le sirven para mostrar la misma realidad
bajo dos aspectos diferentes en el primer relato. Marcos 14, 12, 26 se expone en clave teológica la voluntariedad y el sentido de la entrega de Jesús, Eucaristía. En el segundo, Marcos 14, 17, 15, describe su entrega en forma narrativa. El tríptico introductorio está enmarcado por la decisión de los dirigentes de dar muerte a Jesús y la traición de Judas en el capítulo 14, 10. En medio se le encuentra la escena del inicio de Betania, capítulo 14, 3, 9. Esta última presenta las dos actitudes dentro de la comunidad de Jesús ante su muerte inminente. La primera reflejada en la mujer que unge la cabeza de Jesús corresponde a la de los verdaderos seguidores, a los que están dispuestos como Jesús a entregarse por entero a los demás, a aceptar como el Rey a Jesús crucificado. La segunda, representada por lo que protestan de la acción de la mujer, corresponde a los que ven en la mujer solo un fracaso, los que están dispuestos a dar cosas, pero no su persona, a los que no comprenden que la verdadera ayuda a los pobres está en la entrega por ellos hasta el final. El primer relato de la Pasión 14, 12, 26, en clave teológica, forma también un tríptico enmarcado por la preparación de la última cena 14, 12, 16 y la Eucaristía 14, 12, 26. En el centro, la denuncia del traidor, en contraste con la figura de la mujer que unge la cabeza de Jesús. Este primero, como ya decíamos, representa la entrega voluntaria. Ofrecer a los discípulos su cuerpo, su persona, los invita a tomarlo a él y a su actividad como norma de vida. Él mismo les dará la fuerza suficiente para ellos interiorizarlo. Al darle a beber su sangre, expresión de su entrega total, los invita a comprometerse como Él en la salvación y liberación de los hombres, sin regateos, sin miedo a la muerte. El relato termina encaminándose a todos hacia el monte de los olivos, símbolo del estado glorioso, que constituye la meta de Jesús y de todos cuantos lo que sigan en el compromiso. El segundo relato que lo encontramos en Marcos 14, 27 y en el 15, 45 en forma narrativa, se compone también trípticamente de estas mismas realidades que son para nosotros referencia en la vida de Jesús, en la vida de sus seguidores y en la vida de todos aquellos que queremos ser sus discípulos, que queremos también ser signos y testimonio de Él en el mundo. Todo aquello que queremos entregarnos totalmente a su voluntad, de acuerdo a su mandato, de que sus seguidores les toque el ser testimonio vivo y eficaz de la presencia en el mundo. Comenzamos la pasión y se señala simbólicamente su desenlace en el joven, en el paralelo
con el que aparece en el sepulcro, capítulo 16, versículo 5. Es figura de Jesús mismo, hecho prisionero en las manos de sus enemigos, su vida mortal, la sábana, pero sigue vivo y libre, huyó desnudo, que es una aclaración propia y única del apóstol evangelista. La primera sección describe el juicio de Jesús ante el consejo judío y consta de las siguientes partes: reunión del consejo, autoridad suprema del pueblo. Pedro sigue de lejos a Jesús, mostrando así una adhesión a él, pero no con la disposición de hacer suyo el destino de Jesús. Aún tiene miedo, aún no ha recibido el Espíritu Santo. El juicio de Jesús, búsqueda inútil de una acusación que justifique la condena a muerte preconcebida, silencio de Jesús ante la mala fe, pregunta decisiva del sumo sacerdote, formulada en correspondencia al título del Evangelio. Mesías, Hijo de Dios vivo. Jesús declara ser el Mesías, afirma su realeza y condición divina y anuncia una venida gloriosa suya que sus jueces van a presenciar. En ella quedará patente que Dios está con Jesús y en contra de la institución que ellos representan. También Jesús es acusado de blasfemia y unánimemente condenado a muerte. Jesús, objeto de burla. Se desata el odio contra él. Se ridiculiza su calidad de profeta y la profecía que acaba de pronunciar. Triple negación de Pedro. La segunda sección, Jesús ante Pilato, y consta de las siguientes partes: entrega de Jesús al poder pagano, interrogatorio de Pilato, entre Barrabás, un asesino conocido, y Jesús, la multitud manipulada por sus dirigentes, pide la condena de muerte de Jesús, debilidad de Pilato, que traiciona su propia convicción por miedo y temor y acaba condenando a Jesús a la cruz. La burla de los soldados. Simón de Cirene, figura del seguidor de Jesús que ejerce una misión universal, es obligado a cargar con la cruz, cumpliendo así la condición del seguimiento. Esta sección describe la crucifixión y muerte, sepultura de Jesús, y consta de crucifixión de Jesús, rechazo, el vino drogado, dar su vida voluntariamente y con plena conciencia, reparto de sus vestidos, las burlas al rey de los judíos, los transeúntes, sumos sacerdotes y compañeros del suplicio se burlan de la realeza de Jesús. Muerte de Jesús, su grito expresa su confianza plena de Dios en medio de su fracaso aparente. Los presentes interpretan mal su grito y uno de ellos le ofrece vinagre, expresión del odio. Al morir, deja patente el amor de Dios por el hombre. El velo del santuario se ha rasgado. El centurión, representante del mundo pagano, descubre a Dios en Jesús muerto en la cruz. Las mujeres miran desde lejos, sin identificarse por falta de comprensión con la muerte de Jesús. Sepultura de Jesús, la que tapa su sepulcro, aparentemente acaba con la esperanza que había suscitado su persona. El recorrido por los relatos de la pasión del Señor que Marcos ha preparado con 3 anuncios a través de su marcha hacia Jerusalén, no debería sorprender a sus discípulos,
pero sin embargo les desconcertará de tal modo que abandonarán a Jesús, lo negarán como el caso de Pedro, y marcharán a Galilea. Parece como si la última cena con los suyos no hubiera sido más que un encuentro al que estaban acostumbrados, cuando en ella Jesús le ha adelantado su entrega más radical a la hora de la verdad en el Calvario. No estarán a su derecha los hijos de Zebedeos, como arrogantemente le habían perdido al maestro camino de Jerusalén, sino dos malhechores. Esto obliga a Marcos a que el reconocimiento de quién es Jesús en el momento de su muerte lo pronuncie un pagano, un ateo, el centurión del pelotón romano de ejecución, quien proclama: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Como el relato no queda solamente en lo litúrgico, sino que la teología es de mucha envergadura. ¿Nos hubiéramos nosotros quedado allí junto al Calvario, o nos habríamos marchado también huyendo a otro lugar por miedo, por temor, por falta de fe? Todos los aspectos de la lectura de la Pasión de Marcos, entre otros muchos posibles, muestran esta teología de gran alcance cristiano, semejante a aquella que encontramos en Pablo en la carta a los Corintios. Su fuerza se revela en la debilidad. Es lo que ha llamado con gran acierto la sabiduría de la cruz. Es una sabiduría distinta a la que buscaban los griegos y los judíos. El Dios de la cruz, que es el que Marco quiere presentarnos, no es Dios por ser poderoso, sino por ser débil y crucificado. Es evidente que en este es un Dios que escandaliza por ello, que se ha permitido que sea un pagano quien al final de la pasión, en el fracaso aparente de la muerte, se atreva a confesarla al crucificado como Hijo de Dios. Sin duda que ese relato de la pasión de Marcos busca un punto más alto en la muerte de Jesús, como una teofanía, una manifestación, en cuanto revela el poder de Dios que se manifiesta en la debilidad. Marcos pone de manifiesto, pues, que la lógica de Dios es muy distinta a la lógica humana, pero es innegable que desde la cruz el Hijo de Dios confunde la sabiduría humana, la vanagloria, el poderío desbordante, porque al frente de tantas miserias, Dios no puede ser un triunfador, sino un apasionado por el misterio de la muerte de Jesús, que ha vivido para darnos plena libertad. Que nosotros podamos tener realmente en esta semana, en este tiempo, un espacio para meditar más profundamente esta gran expresión de Marcos. Que durante esta semana podamos profundizar todo lo que aquí se nos presenta hoy. Que tengamos un feliz domingo, queridos amigos y amigas. Despreciable, desecho de hombres, varón de dolores, colmado de injurias, son nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará.